Agustín, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias a vos. ¿Cómo te definís vos? Mira, yo me defino como una persona de derechas. Lo que pasa es que hoy ser de derechas se abre la puerta para que de inmediato se lo califique a uno de ultraderecha. Pero ultraderecha tiene un tufillo medio neonazi y yo no tengo absolutamente nada que ver con ese tipo de corrientes. De hecho, en la corriente que yo me siento cómodo es lo que podemos llamar muy genéricamente nueva derecha. La nueva derecha es una articulación entre sectores libertarios, sectores conservadores populares, sectores patrióticos, que no es una invención mía, sino que ya existe. No existe desde Milei, sino que Milei en todo caso se inscribe de alguna forma en esas corrientes. La nueva derecha tiene que ver con lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump, con lo que pasa en España con Vox, con lo que pasa con Chile, por ejemplo, con el espacio de José Antonio Kast. Es decir, son experiencias en Chile, en Perú, por ejemplo, con López Aliaga. ¿Y en Argentina con Milei? Y en Argentina con Milei, que obviamente él es liberal libertario, pero la libertad avanza implica una articulación con sectores que no son liberales libertarios en un sentido puro, sino que son también sectores conservadores populares. De hecho, la vice de Milei yo la definiría en esos términos. Con lo cual, cada país, digamos, que hace surgir una nueva derecha, esa derecha se puede conducir más bien por un libertario, como es el caso argentino, más por un conservador, como es el caso español, o más por un nacionalista, como es el caso de Estados Unidos. Para los que no te conocen, nos están viendo en casa, vos no tenés un rol formal hoy en la Libertad Avanza, sin embargo, sos un hombre de permanente consulta de Javier Milei. Muchos te definen además como quien estructura la batalla cultural que Javier Milei viene a dar. Porque digo, Milei no propone solo un cambio en lo económico en la Argentina, sino un cambio más profundo y que de alguna manera retoma esto que vos planteás de dar esta batalla. Mira, yo tengo amistad con Javier por lo menos desde el año 2017. A Victoria yo la conozco desde el año 2006, es decir, nos conocemos hace un buen tiempo ya. Y una de las cosas que diferencia la nueva derecha de la vieja derecha es que la vieja derecha pensaba que arreglando la economía todo iba de suyo, todo se daba por añadidura. La nueva derecha observa en la izquierda una estrategia exitosa que es lo que llamamos batalla cultural, que curiosamente no es un término de la derecha, es un término de Antonio Gramsci, un filósofo neomarxista italiano, que recupera el kirchnerismo, que recupera a la gente, por ejemplo, de Carta Abierta, y que empiezan ellos a hablar de la batalla cultural que están dando desde el Estado. En la época, sobre todo en los primeros gobiernos kirchneristas, se dio una gran batalla cultural a través de Paca Paca, 678, las estructuras de los derechos humanos que reescribieron la historia, Madres de Plaza de Mayo, los intelectuales en general que se agrupaban en torno a el gobierno. Esa idea de batalla cultural, la derecha la toma y dice, nosotros vamos a hacerla también, pero vamos a hacerla desde la sociedad civil. Vamos a hacerla de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque de arriba hacia abajo es ingeniería social. Bueno, pero ahora hay un presidente electo que expresa esto que vos decís. Luciana Jauna, que está en el piso, te hace una pregunta también. No, a los dos les digo, tenemos que ir a una pausa. La cuestión de la batalla cultural es relevante y es relevante porque de alguna manera es lo que nos ha llevado a elegir gobiernos de izquierda. Los gobernantes, digamos que de derecha, más o menos de derecha, que han gobernado nuestros territorios, tenían la idea que controlando el poder político y teniendo decisión respecto a lo que puede pasar en un estado, principalmente en términos económicos, ellos pensaban que con eso era suficiente para mantener el poder, que eso era suficiente para tener a la población contenta, para tener a la población satisfecha. La realidad marcó en cada uno de nuestros países un panorama totalmente diferente, porque en muchos casos la derecha, cuando obtuvo el poder, le otorgó a la izquierda el dominio de los espacios culturales. Y tenemos que entender estos espacios culturales no únicamente como entretenimiento, no únicamente como la difusión de muestras culturales propias del territorio, sino además también como educación. Educación desde la academia, que hoy en gran medida está permeada y dominada por pensadores, intelectuales y fanáticos de izquierda. Y son estos espacios lo que en el mediano y largo plazo crean la narrativa de lo que es y debe ser la sociedad y cuáles son las luchas que una sociedad tiene que llevar. Y al estar estos espacios dominados principalmente por la izquierda, lo que tenemos en nuestra actualidad son los resultados que nos encontramos actualmente. Gobiernos progresistas, zurdos, comunistas, que lo único que buscan es destruir a la nación. Lo único que buscan es enfrentarnos unos con otros, reescribir lo que es bueno y lo que es malo, promover la delincuencia y en último término perpetuarse en el poder. Y aunque algún despistado puede pensar que esto es exagerado, los ejemplos en nuestra actualidad son bastante claros. Cuba y Venezuela llevan décadas sufriendo esta realidad y hoy en día nuestro gobierno colombiano
quiere recorrer ese mismo camino. Por eso la batalla cultural es tan importante. Agustín, estamos escuchando ahí las distintas opciones. Javier Milei trae toda una estética distinta con La Libertad Avanza. La batalla cultural, que entiendo por la relación que vos tenés con él, por lo que han hablado y por lo que hemos charlado nosotros, que es algo que él quiere llevar adelante. ¿Empieza desde el primer día? Yo creo que ha empezado desde mucho antes de las elecciones. La batalla cultural tiene que ver con acondicionar la opinión pública para generar un cambio político posterior. Ahora bien, desde el gobierno va a haber maneras de hacer batalla cultural. Pero ¿cómo acondicionar eso? ¿Qué quiere decir, manipular? No, simplemente ingresar en el terreno de la opinión pública a disputar tesis, ideas que eran hegemónicas en la Argentina. Te pongo un caso, la idea de la justicia social, la idea de donde hay una necesidad nace un derecho, la idea, recién hace un ratito esto se mencionó, de el feminismo, todos tenemos que ser feministas. Por ejemplo, necesitamos en ese sentido incluso un ministerio de la mujer, los géneros y las diversidades. Bueno, en esos campos ya se estuvo trabajando mucho antes que en la campaña presidencial. De hecho, tanto fue así que las otras fuerzas políticas tuvieron que correrse hacia la derecha. El candidato más de derecha que tenía Juntos por el Cambio era la señora Bullrich. El candidato más de derecha de los K era Sergio Massa. Está bien, pero durante la campaña se dijeron un montón de cosas. Por ejemplo, la dolarización. Y ahora el padre de la dolarización, que es Ocampo, está diciendo yo no voy a estar. Bueno, quizás también puede haber una marcha atrás con esta batalla cultural. Mira, yo no lo creo porque, a ver, hace 48 horas, por ejemplo, Bertie Venegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza, anunció, por ejemplo, que su objetivo primordial en el Congreso va a ser luchar para derogar la ley del aborto, que no es un tema económico, es un tema más bien cultural. O, por ejemplo, ya se sabe... La vicepresidenta electa de la Nación ahora, cuando se lo preguntamos nosotros, creo, en una entrevista durante el debate, dijo que era un tema que por supuesto que le importaba, pero que no estaba entre las prioridades. Bueno, lo que pasa es que con la disposición y con el poder que hoy tiene La Libertad Avanza en el Poder Legislativo, evidentemente ahora no alcanza, pero no te olvides que en 2 años va a haber una reconfiguración y si a este gobierno le va bien en sus primeros 2 años, entonces ¿quién te dice? En 2 años se puede generar una mayoría dentro de las cámaras. O sea, bueno, que si Javier Milei arregla la economía, puede ir por estos cambios. Ahí vamos al piso que Luciana quiere. Sí, Luciana. No, me intrigaba, Agustín, en representación de qué supuestas mayorías ustedes entienden que tienen que ir a revisar una ley que pasó por absolutamente todo el tránsito del Congreso, no solo por la votación, sino por la cantidad enorme de especialistas que fueron, se generó una movilización popular, pasó por todos los registros institucionales para aprobarse, y me intriga en representación de qué parte de la sociedad o de qué mayoría de la sociedad ustedes entienden que hay que volver a hablar de eso y a revisarlo. Bueno, convengamos que el debate real se hizo en el 2018, ¿bien? Después, durante Alberto Fernández, no hubo debate. Y aparte que las leyes no son cuestiones estáticas que aparecen allí y nunca más se las puede tocar. Hay una enorme porción del pueblo argentino que está en contra de esa ley. Es como la ley de alquiler. Bueno, sí, como un montón de cosas. Hay una enorme porción del pueblo argentino que no está de acuerdo con muchas cosas, pero para eso está el Congreso como representación. Entonces, si cada grupo social quiere revisar cada ley que se aprueba institucionalmente en Argentina, entonces no terminas nunca de institucionalizar nada. Por eso me pregunto por qué entienden cuál es la mayoría que representan y de dónde salió, digamos, dónde está ese número. La gente que votó a Milei no significa que votó el aborto. A ver. No, exactamente, pero vamos a ver en 2 años qué pasa con la representación política. Como dije recién, en 2 años se votará y la gente dirá, bueno, queremos apostar por más legisladores de este espacio político o no. Si las mayorías están, yo no puedo hablar acá en calidad de vocero de nada, yo no tengo ningún cargo, yo estoy interpretando lo que Bertie Venegas Lynch dijo hace 48 horas. Sí. Él dijo muy claramente, voy a estar estos 4 años trabajando, entre otras cosas, para derogar la ley del aborto. Y las leyes se pueden derogar legítimamente, es decir, una recomposición política puede derogar una ley. Absolutamente, da la sensación que no fue un tema clave de la campaña. Por supuesto que se habló, inclusive Victoria Villarruel días antes de la elección dijo que en la Argentina se estaban abortando bebés a término, lo cual no sería un aborto, sino que sería un asesinato y debería ser denunciado penalmente. Pero digo, da la sensación que no fue el caballito de batalla por el cual Javier Milei termina ganando las elecciones. Creo que en ese sentido apunta Luciana, ¿no? Uno vota a un candidato presidente o un proyecto político por muchas cosas, no necesariamente eso quiere decir que toda la gente que te vota esté de acuerdo con con algunas propuestas que quizás son más extremas y con una ley que nos lleva muchísimos años. Digo, es muy joven la ley de legalización. Pero se dijo públicamente y se lo repitió un montón de veces. Sí. O sea, a ver, esto no es una sorpresa postelecciones. La gente votó a un candidato que dijo infinidad de veces, es más, lo dijo Infantino. Es un candidato, Milei, que incluso dijo que está en contra del aborto en 2 de las 3 causales. O sea, el votante supo esto. No estoy diciendo que no lo sepa. Digo que quizás no está de acuerdo con todo lo que propone ese candidato cuando lo vota. Digo. Mira, el otro día veía una encuesta que Agustín, mostraba paño al aire. Perdón por la desprolijidad. Me meto porque tenemos que ir a una tanda, después seguimos y cerramos esta idea, pero estamos muy pasados de horario. Vamos a una tanda, volvemos enseguida y quedan preguntas medulares, pero las vamos a hacer tiempo a todo, lo prometemos. Ya volvemos. Acá estamos de vuelta rapidísimo, tenemos pocos minutos, Maru, cerramos allá. Sí, bueno, Agustín Laje, un debate que es infinito. Agustín, tenemos 1000 cosas para discutir, el tiempo es tirano. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Claro. Te agradezco por tu tiempo.
Y bueno, no le dejaron terminar como la idea más importante. Lo cortaron cuando estaba profundizando en algunos temas relevantes, obviamente, porque justamente ellos, desde esa batalla cultural que ha llevado a la izquierda a través de los medios de comunicación, les da miedo, no quieren que este mensaje se difunda. Le decía a la entrevistadora rubia, pero ya está establecida la ley para abortar. ¿Y por qué tiene que cambiarse? ¿Por qué tiene que volverse a revisar? Y algo importante que menciona Agustín, y es, obviamente, las sociedades también van evolucionando. Y a partir de la evolución de las diferentes sociedades, en los casos de las democracias, a través de los representantes que ellos escogen, la ciudadanía, también existen cambios de paradigmas y también existen cambios en cuanto a qué es correcto y qué no es correcto, qué debe ser revisado. Y sin duda uno de los temas más relevantes es el respeto por la vida, el respeto y la defensa por la vida de los no nacidos. La elección de Javier Milei como presidente de Argentina creo que es un primer paso importante para esa revisión que tiene que hacerse en Argentina. Sin embargo, hay una realidad que menciona Agustín Laje, y es que en unos años, en las próximas elecciones argentinas, a partir de un posible cambio que pueda haber en la estructura de los políticos representantes de la sociedad argentina, se puede considerar este cambio. Pero para esto será relevante, en primer lugar, los resultados que tenga Javier Milei en estos primeros 2 años de presidencia. Y sus resultados sobre todo a nivel económico, porque esa fue una de las grandes promesas, si no la gran promesa que tuvo Javier Milei en campaña. Por lo cual resulta esencial para el futuro de Argentina, no únicamente a nivel económico, sino sobre todo a nivel cultural, estos primeros pasos que tenga Javier Milei en la presidencia, que se empiecen a dar resultados notorios en la ciudadanía. Porque más allá que el proyecto político de Javier Milei sea para el mediano y largo plazo, es una realidad que la gente no puede vivir únicamente a partir de promesas y supuestos, por lo que es esencial que tenga resultados rápidamente. Este fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.